Em, bueno, vamos a empezar hoy nuestra última charla del ciclo este que decidimos iniciar por iniciativa Hugo Martini en relación a cómo imaginamos a la Argentina dentro de 15 años, porque nos parecía útil, como dije en otras presentaciones, aprovechar la campaña electoral, que es un momento de confrontación, para tratar de hacer lo contrario, que era ver qué es lo que tenemos en común y cuáles son las miradas que podemos tener en común para proyectar nuestro país entre todos, más allá de las diferencias que tengamos, proyectarlo hacia un futuro que nos parezca satisfactorio, ¿no? Así que por eso le hemos pedido a distintos pensadores y analistas que nos acompañaran para darnos una mano en esta tarea de imaginar el futuro que queremos, para iniciar a partir de ahí, desde esas bases, una conversación que nos permita aplicar la energía social, personal, política en construir algo en común y no tanto en destruirnos unos a otros simplemente porque pensamos cosas distintas, que no es una cosa tan grave, en realidad es una cosa básica de la condición humana, pensar cosas distintas que los demás, ¿no? Uno puede decir que uno tiene identidad por las cosas en común que piensa por los demás, pero es mucho más fácil pensar que uno tiene identidad por las cosas distintas que piensa de los demás, ¿no? Así que este es un ejercicio para buscar miradas en común. Y para eso es mejor pensar en el futuro y no tanto en el pasado y en el presente y lo que nos divide y lo que nos enfrenta y los intereses que tenemos. Así que bueno, esta última charla me parece sumamente interesante, está encabezada por un analista político muy reconocido como Sergio Bernstein, un filósofo, es un título admirable, ¿no? Que a alguien le digan que sos un filósofo debe ser una cosa muy impresionante. Si me permitís Esos que dicen un pensador, por ejemplo. Una interrupción, después te vuelvo a hacer la palabra. Nadie puede considerarse un filósofo. Lo que uno puede considerar es que es un licenciado en generalidades. Bueno, va a coordinar una periodista independiente que de alguna manera ha dejado en alto los valores morales que hay atrás de un periodismo independiente, que es Magdalena Ruiz Guiñazú. Así que le voy a dar la palabra a ella. Ella sabe cuál es el mecanismo de funcionamiento de estas charlas y los dejo con los valiosos. Bueno, los distintos artículos del reglamento no escrito que me han encomendado es que, bueno, cada uno de los invitados tendrá 10 minutos, que pueden ser también 11 o 12, para exponer, ¿no?, la correspondiente pregunta. De la misma manera, a todos ustedes les agradecemos que sus preguntas sean hechas por escrito, se va a pasar para recogerlas y después, bueno, ellos las van a contestar. Ahora, yo humildemente me atrevería, ¿no es cierto?, después de escuchar que efectivamente los dos son hombres de pensamiento y de planeamiento, ¿no es cierto?, que antes de pensar en el país dentro de 15 años, ¿cómo lo ven ahora? Vos, Kovadov, a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de este encuentro por la oportunidad de introducir en el marco de la urgencia y de la premura y de la inmediatez la posibilidad de pensar, que es una actividad infrecuente. Claro, es infrecuente porque supone la posibilidad de no responder desde la mera presión del debate inmediato, sino de aventurarse en el campo de la realidad para tratar de caracterizar algunos rasgos estructurales del país en el que estamos. Yo diría que la Argentina sigue siendo un país con grandes deudas en lo que hace a su organización institucional
Y digo sigue siendo porque me parece que arrastra este problema desde hace mucho tiempo. Me parece que sigue siendo un país con un perfil de partidos políticos muy difusos, con una vida constitucional en consecuencia bastante endeble, y por eso y por otros rasgos más en los que no es necesario, me parece a mí, abundar ahora, por un lado se parece enormemente a su pasado, con mayores o menores matices. Creo que está bastante más cerca del siglo XIX que del XXI en infinidad de aspectos. Pero por otro lado me parece a mí que la participación social ha ido creciendo en la Argentina desde la recuperación de la democracia de manera bastante notable. No creo que haya hoy nadie que sea capaz de sostener, como se afirmó a principios del siglo, que se vayan todos los políticos. Creo que hay una enorme necesidad de vida política, de vida jurídica, de autonomía de los poderes, de reconocimiento del papel que la ley debe jugar en el país. Y si hoy tenemos algo que de alguna manera perpetúa en todo caso una propensión bastante fuerte, es la división del país en réprobos y elegidos como enunciado fundamental desde el oficialismo, y la convicción de que la oposición todavía tiene más necesidad de unidad que unidad en algunos aspectos básicos, como es lo programático frente al panorama electoral. Pero de todas maneras yo creo que no es un país que invite a la desolación. Creo que nos propone la posibilidad de aventurarnos en los matices que permiten escapar al esquematismo rígido en su caracterización. Esto lo veo como un rasgo creciente, la presencia de matices que impiden una caracterización estrictamente maniquea. Después seguimos, pero le toca a Sergio. Gracias, Kovalov. 8 minutos, muy amable. Ahora, no sé cómo lo ve, digamos, un hombre experto en encuestas, como puede ser Bernstein. Creo que, primero, muchas gracias por la convocatoria, un gusto estar acá y creo que uno de los elementos que me hacen ser optimistas es que la Argentina está debatiendo, que está pensándose a sí misma y que creo que por fin está advirtiendo la necesidad de replantear cuestiones de fondo, no solamente cuestiones de coyuntura, y celebro mucho que estemos en el Congreso pensando y debatiendo estos temas, porque esta es la casa de la democracia. Ningún lugar como este para debatir estas cuestiones, no alcanza con debatir acá, pero es fantástico comenzar debatiendo esto aquí. Creo que para entender la coyuntura hay que mirar a largo plazo. Puede sonar contradictorio, pero creo que estamos un poquito aturdidos por las cuestiones de corto plazo, por los datos de la realidad, y creo que es importantísimo tomar un poco de perspectiva. Y en ese contexto me parece que hay 3 preguntas básicas que Argentina debería contestarse para poder pensar el futuro de una manera distinta, que son cuestiones que no venimos discutiendo, en algunos casos no debatimos nunca, son como esos desafíos que el país tal vez en algunos casos no se anima a dar, o esos debates que no se anima a dar. Yo siempre recuerdo la canción, una letra de una canción muy famosa de la década del 80, que cantaba Luca Prodan, cuando decía mejor no hablar de ciertas cosas, que yo creo que sintetiza mucho lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que preferimos no hablar de ciertos temas que son centrales. Y en mi opinión hay 3 preguntas o 3 cuestiones básicas que debemos resolver como sociedad para luego eventualmente pensar los próximos 15 años o los próximos 150 años con la idea de consensos, pensando esto no como una verdad revelada, sino como algo que se va redefiniendo a lo largo del tiempo, como fruto del diálogo, ¿no? Primer punto, creo que Argentina todavía no debatió en serio qué democracia quiere ser. Parece mentira, pero esto apunta a los mecanismos básicos para llegar al poder y para ejercer el poder. Hay cuestiones fundamentales, por ejemplo, en el régimen electoral argentino. Fíjense ustedes que la política de alianza o las principales preocupaciones de los partidos políticos en este contexto electoral es asegurar la fiscalización. Digámoslo, blanco sobre negro. Si no tenés un ejército de fiscales, hay riesgo de que te roben la elección. Y lo digo en el Congreso de la Nación. Entonces, hay que discutir cuestiones básicas de financiamiento, cuestiones básicas del uso de los recursos públicos de los contribuyentes para hacer campaña, y ustedes saben que esto involucra a todos los partidos.
hay que discutir el régimen de partidos políticos, la formación de dirigentes, todos elementos centrales, insisto, que son básicos para entender cómo llegan los dirigentes al poder de forma legítima, esa legitimidad de origen. No alcanza con eso, hay que también debatir la legitimidad de ejercicio. ¿Cómo se ejerce el poder en la Argentina? Y hay elementos básicos del equilibrio de poderes que sistemáticamente no funcionan. Entonces, debatir qué democracia es fundamental. Y esto no implica necesariamente una reforma a la Constitución, no estoy pensando en eso, estoy pensando en algo más bien metapolítico que político, acuerdos básicos de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Bueno, esto es fundamental, pero no se agota aquí, porque aparte de debatir qué democracia, hay que debatir qué capitalismo. En Argentina pasamos de un exceso de economía de mercado a un exceso de un capitalismo estatal. Ninguna de las cosas sirven y los resultados están a la vista. Entonces, ¿qué regulación, qué motores de crecimiento vamos a tener, qué incentivos de mediano y largo plazo le vamos a dar a los productores para que efectivamente hagan bien su trabajo? ¿Qué nivel de pobreza quiere tener Argentina? Eso hay que discutirlo, de pobreza real. Este es un país en el cual, digámoslo, estamos mintiéndonos a nosotros mismos con las estadísticas públicas. Yo no soy abogado, imaginen ustedes el descalabro que puede enfrentar la Argentina si acepta, legalmente me refiero, que estuvo manipulando groseramente las estadísticas públicas. Es probable que tengamos que pactar que vamos a mentir entre todos para que esto no genere una catarata de juicios en contra del Estado. Bueno, entonces, cuidado porque estamos hablando de reglas muy básicas sin las cuales ninguna sociedad puede tomar decisiones. Información pública. Habíamos comenzado este ciclo pensando en debatir una ley de libre acceso a la información y lo terminamos pidiendo estadísticas creíbles. Fíjense la reversión que hemos sufrido. Como sociedad me refiero. Tercer elemento, aparte de debatir qué democracia y qué capitalismo, hay que debatir qué Estado. ¿Qué Estado queremos tener? Pasamos de un Estado mínimo a un Estado máximo, ninguno de los dos funcionan. El primero por defecto, el segundo por exceso, ninguno es capaz de brindar los bienes públicos esenciales que demanda cualquier sociedad democrática para hacerlo. Seguridad, justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente e infraestructura básica. Síntesis. Estas tres preguntas no agotan naturalmente el debate de qué sociedad queremos ser, pero si no tenemos un acuerdo básico sobre umbrales mínimos de institucionalidad democrática, de reglas del juego económica y de capacidad estatal, es imposible pensar en una sociedad civilizada. Muchas gracias.